El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Hacer lo que casi siempre hago, y es dar la bienvenida, así como lo he hecho con ustedes que tuvieron la bendición de llegar a la casa de oración. Le doy la bienvenida a otro grupo de personas, no tan pequeño que se diga, que están oyendo esta palabra y algunos mirando la imagen del pastor, aunque no sea tan presentable, pero me están mirando. Y no se puede negar que estar mirando algo a uno le enfoca un poco más. Hay un grupo grande que están oyendo, mirando, y a ellos también deseo que les demos la más cordial y atenta bienvenida para ser parte de esta amplia congregación que va a recibir la palabra del Señor. Lo hacemos con alegría, esperando que ellos también sean bendecidos como nosotros aquí en la casa de oración. Ahora les pido que tomen sus asientos. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Toda predicación, estoy entrando a la predicación de hoy, toda predicación debe tener objetivos específicos. ¿Me expliqué? Toda predicación, un predicador que se para delante de un pueblo sin tener objetivos específicos no sabe lo importante y lo delicado que es la predicación. Debe de tener una predicación objetivos específicos, entre los cuales debe de estar la presentación de las verdades bíblicas bajo la interpretación más apropiada. La presentación de la palabra de Dios después en una interpretación que sea la más correcta posible. Yo creo que ustedes comprenden que este asunto de la interpretación de la Biblia tiene sus complicaciones, tiene sus bemoles, porque uno, sin tener guianza del Espíritu Santo, puede hacer una interpretación que no es la apropiada, y mucho más si no conoce lo que son las reglas de la interpretación bíblica. Hay reglas, hay una ciencia que orienta para hacer de la Biblia una interpretación correcta. Asimismo, hablando sobre los objetivos, asimismo debe de estar la edificación de los oyentes por medio de la palabra de Dios, sin faltar el objetivo de corregir o contrarrestar los mitos e ignorancias que lamentablemente siguen abundantes en el pueblo evangélico. ¿Me explico? Objetivo de la predicación debe de ser, como yo lo digo en otras ocasiones, golpear la ignorancia, corregir los errores que lamentablemente todavía abundan en el pueblo de Dios. Eso por diferentes razones, porque los pastores no hemos cumplido con nuestra responsabilidad, o porque los oyentes, ustedes también, no han cumplido con su responsabilidad. Parece un poco raro, lo que voy a decir parece un poco raro, pero es la verdad, que uno de los aspectos que facilita la presentación de una predicación, así como su comprensión, es la ocasión. Escúcheme bien lo que acabo de decir, parece raro, no debería de ser así, pero parece que la ocasión facilita tanto la presentación de la palabra, así como su interpretación. Es la ocasión, aspecto que debe de ser aprovechado. Las ocasiones hay que aprovecharlas. Y usted se estará preguntando, ¿eso es bíblico? ¿Eso lo practicó el Señor Jesucristo? Y le afirmo que sí. El Señor Jesucristo aprovechó las diferentes ocasiones. Hay un versículo que lo traigo a memoria, no porque en él voy a fundamentar la predicación, sino porque me es apropiado para esto de los objetivos y de la ocasión. Dice San Juan, capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, fíjese, en el último
y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. ¿Ven una ocasión ahí? ¿La ven? Era el último día, habían estado, y el último día es el final y la gente está emocionada de lo que va a pasar en ese último día. Y en ese último día de la fiesta, una ocasión, él aprovecha y se pone en pie y alza la voz como él era su estilo de predicador. Alzaba su voz para hablar lo que él traía para decir. Como ustedes han visto y se han convertido en testigos en este culto, he oficiado el sacramento del bautismo en agua y pienso que lo más apropiado en que esta predicación nos oriente sobre ese sacramento. Esta es una ocasión, ustedes han visto, acabo de bautizar aquí en el bautisterio de nuestra casa de oración y me imagino que tienen fresca en la mente, ¿sí? Tienen fresco en la mente lo que acaba de pasar. Se acaba de bautizar un hermano. Hablé un poquito sobre este acto solemne y yo creí que lo más apropiado era compartir una predicación relacionado al bautismo en agua. El tema de esta predicación, de aquí vale para nuestros estudiantes que llevan, se les pasa una revista de lo que han logrado captar. El tema es el primer aspecto. Diferentes implicaciones en relación con el bautismo en agua. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes. Diferentes implicaciones en relación con el bautismo en agua. ¿Comprendemos el vocablo implicación? ¿Sí? ¿Medio? Diferentes aspectos relacionados a. Eso indican implicaciones. Están relacionadas, aspectos que están relacionados a, en este caso, al bautismo en agua. Así que voy a hablar de diferentes, el tema me es abierto, puedo hablar de 10, 20, 30 cosas que estén relacionadas, implicadas en lo que es el bautismo en agua y como orientación del pueblo, porque siguen habiendo ignorancias bíblicas, errores de interpretación de la Biblia. Yo creo que esta predicación tendrá su lugar. Para empezar, significado del vocablo bautismo. Para esta congregación no debe de ser dificultoso contestar, o este asunto no es nuevo. Significado del vocablo bautismo. Ustedes deben de saberlo, lo he enseñado aquí, sin embargo, en la predicación de hoy me es necesario repetirlo. Significado del vocablo bautismo o bautizo, como usted lo quiere decir. ¿Lo saben? ¿Cuántos saben qué significa la palabra, el vocablo bautizar o bautismo? ¿Qué significa? Sumergir, cubrir, sepultar, todos esos son vocablos. Y me siento triste cuando veo que algunos, ¡qué novedad! Eso lo he enseñado 1000 veces aquí con ustedes y debe de ser comprendible. El vocablo bautismo o bautizar literalmente significa lo que ustedes ya dijeron. Inmersión, no, parece que no me dijeron la palabra inmersión. Inmersión. Sumergir. Y esta última declaración del diccionario me es más apropiada. O colocar bajo de. Colocar bajo de, ese es el significado de la palabra bautizar, colocar bajo de. Tengan en mente esta frase porque esta nos da la idea desde ya que hay varios bautismos, porque es colocar bajo de, es colocar bajo de. Esta última aplicación, colocar bajo de, nos da la idea que hay diferentes tipos de bautismo y en efecto los hay. Hay varios tipos de bautismo. ¿Me pueden ayudar ustedes con algunos? Hay varios tipos de bautismo. Inclusive hay uno que es más simbólico, pero se aplica. ¿Cómo dijimos que era ese último vocablo, aplicación o significado de la palabra bautismo que nos da la idea de que hay varios? Colocar bajo de.
una hermana me acaba de hacer referencia al bautismo de la nube. ¿Qué fue lo que quiere decir? ¿O qué quiere decir este bautismo? ¿Cómo se realiza? ¿O cómo sucedió? Que el pueblo estuvo bajo una nube. Por el día esa nube fue de nube, perdón, la misma palabra lo dice, pero esa nube, lo debería decir de otro modo, en el día esa nube fue de sombra, pero en la noche esa misma nube se convirtió en fuego que iluminaba. Estaban bajo de, por lo cual quiere decir que también estaban, por favor, siendo bautizados. Entonces el bautismo bajo la nube. Y dije que hay varias aplicaciones, denme otras. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir eso? Que la persona quedó bajo la cobertura del Espíritu Santo con la señal física de hablar en otras lenguas. ¿Qué otro bautismo? Hoy acabamos de ser testigos de uno. Bautismo en agua. Y en eso la palabra bautismo y la acción de bautizar, de acuerdo a este principio, de acuerdo a su significado y aplicación, la persona tiene que estar cubierta por agua. Y dado a que en alguna manera yo me considero un tanto apegado literalmente a lo que dice la Escritura, yo he tenido el cuidado que siempre que bautizo a una persona, peleo con algunos, no dejo, lucho hasta lograr que la introduzca en el agua, que quede cubierta en el agua, que quede inmersa en el agua. Algunos creyentes son bien duros a la hora de eso, no crea que es tan fácil. Yo he cogido unas personas que casi me pongo sobre él y casi le pongo las rodillas hasta lograr, pero nunca dejo a uno que estoy bautizando que le queden siquiera los pelos de la cabeza parados fuera del agua, porque la palabra bautizar significa sumergir, cubrir de agua. Lo dije y va a quedar en esta filmación que en el bautismo de hoy tuve una experiencia muy bonita, muy significativa. A la hora que estoy bautizando a la persona que bautizamos hoy, y le pido, lo voy a sumergir, sea dócil porque lo voy a sumergir hasta que lo cubra el agua. Y él me dijo, sí, lo agarro y le hago presión para cubrirlo en el agua. Y lo tengo cubierto en el agua, ya he visto que ni un pelito le sale y lo tengo cubierto. Y yo estoy esperando que él haga de levantarse. Y él no quería levantarse de ahí. Estaba ahí abajo. Y hasta me afligí un momentito, se me habrá ahogado, se me habrá muerto. Y entonces tuve que meter mis manos ya ahora por debajo y hacerlo para que se levantara, cumpliendo en que en su bautismo había sido sumergido en agua, había estado cubierto en agua. Vamos a dar una ofrenda de palma, un bonito gesto. Le falta un bautismo. Hace un tiempo compartí aquí un tema que necesité explicarlo para entenderlo. El tema de esa predicación fue: usted necesita bautizarse. Usted necesita bautizarse. No sé si hay alguien que lo recuerde. Usted necesita, porque normalmente en esto yo bauticé al hermano. Pero en ese tema yo estaba compartiendo que la persona necesita bautizarse. ¿Qué bautismo era el que yo expliqué en eso? El bautismo del sufrimiento. El bautismo del sufrimiento. Uno necesita meterse bajo ese bautismo, porque a nosotros nos gusta solo estar bien y la comodidad y la vida en Cristo tiene sufrimiento. Es más, esa predicación tenía que ver con morirse. Y hay unas citas bíblicas para compartir eso. No es sobre eso, sino que ahora estoy explicando qué significa el vocablo bautismo. ¿Y lo tenemos claro? Entonces, al respecto, hemos visto que la palabra significa inmersión, sumergir o colocar bajo de. De ahí puede ser colocar bajo del Espíritu, colocar bajo la nube, que eso ya fue para el pueblo de Israel. Es por eso que todo ministro del Evangelio
que sabe lo que significa bautizar, al oficiarlo debe de sumergir en el agua al bautizado, hasta sumergirlo en agua. Uno puede hacer cualquier otra, yo he hecho algunas cosas, pero no me quedo complacido porque no es la aplicación total. Me ha agradado cuando hay personas que ha estado en proceso de morir y ha querido que lo bauticen y no ha querido que yo le he sugerido que lo envolvamos con una sábana húmeda y que con eso lo estoy bautizando. No, hermano, por favor, aunque me ahogue, méteme en el agua porque yo quiero bautizarme como manda el Señor, que eso es lo que significa la palabra. El bautismo en agua, segundo, el bautismo en agua, estoy hablando de varios aspectos que tienen relación con el bautismo en agua, implicaciones sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua es un sacramento del Nuevo Testamento. El bautismo en agua es un sacramento del Nuevo Testamento. Con esto quiero hacer dos explicaciones. Estoy diciendo que es una actividad del Nuevo Testamento, un sacramento del Nuevo Testamento. Con este postulado me voy a referir a dos aspectos. Con este postulado, ¿cuál es el postulado? Que el bautismo en agua es un sacramento para el Nuevo Testamento. ¿Qué debería decir para la iglesia? Para la iglesia. Por un lado está el vocablo sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento? ¿Les viene la idea así simple? Sacramento. Sacro, o sea, la palabra, el vocablo sacramento, vocablo que su principal aplicación es sagrado, es sacro. ¿Entendemos eso? Lamentablemente ha habido gente que no lo ve así. Los que hemos perdido lo sagrado del bautismo, recuperémoslo. Porque el bautismo en agua es un sacramento. La iglesia evangélica no tiene tantos sacramentos como tiene la iglesia tradicional, solo tiene dos. Este es uno, sacramento, sagrado, y así debemos hacerlo. Después de los orígenes, la iglesia evangélica, o desde los orígenes, la iglesia evangélica le dio el calificativo de sagrado o sacramento a esta práctica para afirmar que el sentir que se debía de tener y que se debe de tener a través de los tiempos, desde los principios, esto se ve bien sagrado, al punto, y no sé si lo tengo en mis notas más adelante, que cuando alguien, en este caso Juan el Bautista, vio que la gente no lo estaba mirando como algo sagrado, como un sacramento, lo reprendió casi ofendiéndolos. ¿Recuerdan eso? ¿Qué les dijo Juan el Bautista a una cantidad de gente que venían? Juan, bautíceme. ¿Qué les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Una presentación muy... Entonces, desde los principios, los hermanos vieron esta actividad como una cosa sagrada y debería verse así a través de todos los tiempos. Por otro lado, dije que iba a tratar dos aspectos. Por otro lado, está el aspecto que este sacramento es para el Nuevo Testamento, es para el Nuevo Pacto, es decir, es para la iglesia, no fue para Israel. La única referencia de bautismo que encontramos es esa simbólica que ya hablamos, bajo la nube. Pero este bautismo en agua no fue para Israel, no fue para Israel. En ninguna parte del Antiguo Testamento se habla del bautismo como una práctica que los judíos deberían practicar. Por eso afirmo en esta predicación y en los diferentes aspectos que estoy tocando sobre el bautismo, que esa práctica es para la iglesia, es para el Nuevo Testamento. No sabría decir, y cuando digo esto es porque no estoy del todo seguro, no sabría decir el por qué este sacramento del bautismo en agua se instituyó por Juan. No sabría decir. Al que se le conoce como bautista, especialmente por ser el primer oficiante del bautismo en agua como lo conocemos hoy. No sabría decir. ¿Por qué fue él? Fue Juan el Bautista. Y aquí inclusive, no está en mis notas, viene otra curiosidad. ¿En qué nombre bautizaría Juan? Porque el bautismo, como ha sido instituido, todavía no
no estaba instituido. El Señor lo instituye hasta el final de su ministerio, pero Juan está antes del ministerio de Cristo. ¿Cómo lo haría? Él solo decía: venid, cuando yo los cubra con agua, ustedes deben dar muestras de arrepentimiento y de vida nueva. Así que era un bautismo de arrepentimiento. Mateo 1:4 me afirma esto que acabo de decir. Bautizando Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, sin conocer cuál era la ceremonia, sin conocer cuál era la liturgia, cuáles eran los vocablos que conllevaban a este bautismo. Número 2 diría. Número 3. La participación del bautismo en agua es diferente, o fue diferente, lo correcto fue diferente entre judíos y gentiles. Este aspecto les pido que me presten toda su atención. Estoy diciendo que la participación del bautismo en agua fue diferente entre judíos, entre un judío y un gentil. Y ya dije, por favor, préstenme su atención. Quise tratar este aspecto porque el no comprender este asunto ha traído confusión, producto de la incorrecta interpretación de algunos versículos de la Biblia. Y quise que en esta parte, en este postulado, tratar este aspecto. Con este aspecto quiero corregir también dos grandes errores. ¿Se acuerdan cuál es el aspecto que estamos tratando? Es diferente para un judío y para un gentil. Es diferente, tiene su diferencia. Uno de esos aspectos, uno es bautizar en el nombre de Jesús. Porque hay algunos versículos que así lo dicen, sin comprender el contexto donde están escritos esos versículos y el por qué están escritos. Si están escritos, hubo una razón para que estuvieran escritos. Así que el primer aspecto que quiero aclarar con esta mi división de la predicación es que pareciera que la gente entiende que la enseñanza bíblica es de que se debe de bautizar en el nombre de Jesús, lo cual no es bíblico, ni fue eso lo que se quiso decir con el mensaje. El otro es bautizar al recién convertido. Porque hay otros versículos que dicen que en el momento que la gente se convirtió, también lo bautizaron, y sin conocer el trasfondo, en el día de hoy hay un culto en la que alguien dice: yo creo, yo acepto, y en ese mismo momento lo bautizan desconociendo que uno es un judío y otro es un gentil. No sé si me estoy explicando. ¿Para cuánto me estoy medio explicando? Que ya van entrando en lo que yo voy a decir hoy. Sí. Cuando menos están despiertos. Ambos errores se deben a no interpretar apropiadamente el contexto de algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, voy a leer un versículo nomás, porque las dos cosas que acabo de anotar son comunes en nuestro medio. ¿Saben ustedes que hay gente que bautiza en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Saben ustedes que hay congregaciones que bautizan en el momento que la gente acepta? Entonces el problema está ahí, y pareciera que hay algunos versículos que dicen que así se debe de hacer, y no es cierto, no es así. Hechos, para tener ejemplo, Hechos 2:4 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, lo cual quiere decir que los hicieron en el momento, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el caso de bautizar en el nombre de Jesús, recordemos que fueron ellos, los judíos, que por no aceptar como su Mesías, por ser hijos de José y de María, ¿recuerdan eso? Porque es que ellos no es el hijo del carpintero. Entonces, los judíos no aceptaron que el Señor Jesucristo fuera su Mesías, y son ellos los que lo crucifican. No aceptaron, no que lo despreciaron hasta llevarlo a la muerte. Los judíos lo crucificaron, y ahora
al pasar el tiempo y luz del Espíritu o mensaje de otros hermanos está llegando a ellos, al correr el tiempo, ahora ellos aceptan, reconocen que Jesucristo es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Ahora, al confesar que creían en Cristo, ¿cuál era lo correcto hacer con ellos? Si me van siguiendo, tienen respuesta. ¿Cuál era lo correcto? Bautizarle en el nombre de Jesús, porque era en Él que no creían. Como yo lo he dicho, ellos no tenían pleito con el Señor Jehová, no tenían problema con el Espíritu Santo, los creían y lo aceptaban, pero al único que no aceptaban era el Señor Jesucristo. A la hora de su bautismo, a la hora de venir a confesar su fe y a tomar la nueva fe, lo lógico, lo normal era que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Es posible que como no había habido el mandamiento ni la fórmula, eso era lo correcto para aquel entonces. Hoy sí quedó un poquito claro. ¿Ah? No, si no quedó claro ya me afligí porque no sé cómo hablarles ya para que quede claro. Por otro lado, ya vimos un aspecto. ¿Cuál fue el aspecto que vi? En esta división estoy tratando dos aspectos. Bautizar en el nombre de Jesús. Sí, que los judíos eran bautizados en el nombre de Jesús. Por otro lado, la fórmula bautismal de cómo se debe de oficiar el bautismo en agua no era la fórmula esta. No estaba diciendo siempre que bauticen háganlo así en el nombre de Jesús. No, era viendo la necesidad de ellos y el contexto de ellos. Entonces, la fórmula vino después. La fórmula se encuentra en Mateo 28, al final casi del ministerio del Señor Jesucristo, ordenándoles que fueran a predicar el Evangelio. ¿Qué cita es esa? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dice la cita que acabo de mencionar, id y hacer discípulos. Fíjense que si empezamos a leer, las cosas van cambiando, por favor. Por tanto, ¿están conmigo? No quiero que por favor nadie se mueva para que no me interrumpan. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir eso de hacer discípulos? Es un proceso. Hay que instruirlo hasta que alcance el conocimiento y la práctica que se le quiere enseñar. Entonces, vayan y hagan discípulos, vayan y doctrinen, vayan y enseñen a ser discípulos a todas las naciones. Ahora viene la fórmula cómo deberían bautizar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sigue, versículo 20, enseñándoles, y aquí ya estoy tratando el otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? El bautizar a la persona en el momento que levanta la mano. Por no comprender, lo aplican mal. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles. Entonces, por el otro lado, está sobre bautizar en el momento de la conversión. Todo esto que acabo de decir todavía estaba en relación a bautizar en el nombre de Jesús. Y ya dije que eran dos aspectos. Hoy viene el bautizar en el momento de la conversión. No olvidemos que los judíos eran conocedores de las Escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Los judíos eran conocedores de la Escritura. Por lo tanto, no era necesario darles estudio de las Escrituras porque las conocían. Ellos al único que no podían creer o no creían era en Cristo. Pero los demás lo conocían. Los demás lo conocían. Ahora, no tenía sentido estar adoctrinando, enseñando a la gente que conocía. Por eso el momento, como lo dije en relación al primero, que ellos confesaban aceptar a Cristo, estaban aptos para ser bautizados porque los demás lo conocían, solo por no interpretar adecuadamente las Escrituras. Espero haber dejado claridad en estos dos aspectos que acabo de citar. Cuarto, me parece implicación. El bautismo en agua es como la confirmación de la fe de ese creyente. El bautismo en agua es como la confirmación de fe de un
creyente. Por eso es que debe de hacerse, porque a través del bautismo, cuando uno lo bautizan, uno está confirmando lo que cree, reafirmando en lo que cree. Por eso es que el bautismo es importante en la vida creyente. Mire, es tan importante, no viene en mis notas, lo pensé más después, que el bautismo es requisito para la salvación. Amén. Dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado, este será dado a su importancia. Entonces, hoy estoy hablando sobre... Por favor, retrocédeme. Estoy hablando que el bautismo en agua es una confirmación de fe. Cuando una persona se va a bautizar, está confirmando: yo quiero seguir al Señor hasta morir, hasta el final. Estoy confirmando mi fe. Por eso es que un creyente que no está tan indeciso, o que está indeciso, no está tan decidido, hace bien en no bautizarse. Porque el bautismo es para alguien que ya está decidido a seguir hasta el final. Yo creo que el problema que hemos tenido es bautizar a mucha gente que no ha estado decidida. Y al ratito se olvida de lo que conoció. En todos los ejemplos bíblicos que hay donde se ofició el bautismo, estuvo presente este principio. En todos los ejemplos bíblicos que hay estuvo este principio. La gente estaba confirmando su fe. Cuando un creyente llega al momento de pedir su bautismo en agua, todo lo que quiere decir es que está dispuesto a seguir su fe hasta el final de su vida y a cumplir con todas sus responsabilidades como creyente. Eso es lo que quiere decir. La confirmación de la fe por el bautismo es parecido a la ceremonia del matrimonio. Estoy hablando de un matrimonio tradicional. Es parecido a la ceremonia del matrimonio. Después de un tiempo, por supuesto que aquí es donde me siento fuera de foco cuando yo digo cosas, porque ya cuando yo voy a decir lo que voy a decir, ustedes dicen: pobrecito el hermano Marcos, él está bien antiguo, bien atrasado. Después de un tiempo de ser novios, mire cómo estoy viendo, pero oye, el vocablo novio perdió de significado. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir un hombre o una mujer cuando dice Julano es mi novio? ¿Qué quiere decir? No me digan que no saben o me van a provocar a decir cosas que los voy a ofender. ¿Qué quieren decir? En mi vocabulario y en mi mundo, un tiempo de noviazgo era cuando dos personas están conociendo, viendo a ver si conviene o no conviene. Y ese era el noviazgo. Por supuesto que hoy noviazgo quiere decir otro. Él es mi novio, estamos durmiendo en la misma cama, en la misma casa. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando como debería de ser. Estoy diciendo que después de un tiempo de ser novios, llega el momento de formalizar esa relación o esa confirmación que pasa por 2 o más filtros. Después de conocerse, vamos a decir cuánto tiempo. Estamos hablando, no estoy trayendo una clase de noviazgo, matrimonio. ¿Cuánto tiempo es normal un noviazgo? No me pregunte cuánto tuve yo con la hermana Gloria. 3 años. Pero vamos a decir que las cosas han cambiado, tanto 1 año. Después de 1 año las dos personas se ponen de acuerdo. Mira, si yo ya casi te conozco todos tus defectos y todos tus problemas y todo eso. No los problemas más, porque no sabes si ronca o no ronca. Porque si ya sabe que ronca es que están durmiendo en la misma cama. Pero sabe la mayoría de cosas. Entonces dice, nos vamos a casar. Y ese casamiento, para confirmar el matrimonio, debe de pasar por 2 filtros. ¿Cuáles son? No les digo que ustedes me calientan sin causa. ¿Cómo es posible? No, hombre, ya no los tomemos en cuenta. Los filtros legales. Debe de pasar por lo jurídico. Si hoy el último que se da cuenta, Yorien es el tate, la nana, hombre. Bueno, las nanas no. El problema de las nanas es que son alcahuetas. Las nanas hasta le dicen a la cipota: no le vayas a decir a tu tata, ya ves cómo es ese viejo de... No sé ni por qué estoy hablando esto. Ojalá que el Espíritu sepa por dónde va la cosa. Entonces, los filtros jurídicos y religiosos.
se llevaron allá donde el abogado, el juez o lo que sea, y después de eso donde el pastor entonces 2 filtros para llegar a esos se casaron, 2 filtros. El bautismo en agua debería ser eso, es eso. Sirve para confirmar que estamos dispuestos y de ahí en adelante no deberíamos echar pie atrás. Amén. ¿Cómo voy con el tiempo? Y lo peor que voy a hacerme los exámenes porque tampoco ya no. No. Cuando Juan vio, lo dije ya hace un momento, cuando Juan vio muchos que vinieron a bautizarse, pero no tenían esta disposición, los mandó de regreso bajo dura reprensión. Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Acabo con esto, finalizar ese aspecto. El siguiente, el aspecto, el bautismo en agua es un acto de fe y humildad. El bautismo en agua es un acto de fe. ¿Se están acordando los que ya fueron bautizados en agua? Estoy hablando de adultos. No me diga, sí, hermano, no sé, pero mi mamá me dijo, eso no es bautismo. Y fueron gotitas que le echaron en la cabeza y por eso usted se quedó un poco atrasado de la mente. Que esa agüita lo que hace es eso. Es un acto de fe y humildad. Ustedes recuerdan eso. Amén. Uno de los aspectos que admiro en la práctica del bautismo en agua es la sencillez, humildad y docilidad con que se hace, cuando menos en ese momento. En ese momento el creyente es humilde, es sencillo, es dócil. Ya les conté lo que me pasó hoy, que se pasó de dócil. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, solo lo hago referencia, este versículo se refiere al eunuco, ¿recuerdan? El versículo dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impide ser bautizado? Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Fíjese qué sencillez, fíjese qué humildad, un hombre importantísimo. Ese era el tesorero de una nación allá lejana. Y ahora el hombre en su lujo de carro iba caminando y convencido por la palabra de Felipe, ahora dice, ¿qué impide? Hay agua. Fíjese que él no anda buscando y ese río será... sí, limpio. No le importa. Él ve agua. Y dice, ahí hay agua. Impide que yo me bautice. Y Felipe le dice, no hay nada. Usted ya creyó, usted acepta lo que debe de aceptar. Y se bajan juntos. Y el hombre importante es sumergido y es bautizado cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué no dan una ofrenda de alma? Ya sea en un río o una poza o en un bautisterio como aquí, el candidato con docilidad se va disponiendo hasta llegar al punto de ser sumergido en el agua. Donde quiera. ¿Dónde lo bautizaron a usted? ¿Se recuerda? ¿O ya no se acuerda? ¿Cómo actuó? ¿Cómo fue aquella reunión? Sencilla. Una poza uno ni pregunta, ya la vinieron a medir cuántos grados de limpieza tiene esta. Nada, si uno no anda pensando en nada, sino que aquí está. En el bautismo mío me enseñó el Señor que yo debería ser humilde desde el principio. Un cipote de 12 años todavía tiene una mente un poco perversa, queriendo ver. Íbamos a bautizarnos como unos 20, 25 personas. Esa poza donde nos íbamos a bautizar era caracterizada por ser heladísima. Y entonces cuando yo puse mi piecito en el agua y la sentí que me llevaba hasta los huesos, dije yo, me voy a quedar aquí en la punta para que el pastor cuando empiece a bautizar me bautice a mí, porque
este hielo está pesado, ¿verdad? Y entonces yo corriendo y poniéndome la puntita, en ese momento entró el pastor que iba a bautizar y vio todos y dijo, voy a empezar a aquel lado, dijo. Cuando el hombre llegó donde mí, yo estaba titireteando por el frío, pero había un deseo de ser bautizado, porque yo, entre otras cosas, yo sabía que después de bautizar me iban a dar oportunidad de servir en la obra del Señor. Ustedes quieren desbautizarse porque no quieren servir en la obra del Señor. Estoy viendo algunas que deberían de ser desbautizadas para que no. Sigo. Simbólicamente significa muerte y resurrección. El bautismo. Simbólicamente significa muerte y resurrección. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte ¿o no están leyendo conmigo? No, yo voy muy rápido quizás. Por medio del bautismo, por medio del bautismo. El bautismo en agua es símbolo de muerte y resurrección. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el reto de un bautizado, andar en vida nueva. Pueblo, ese es el reto suyo, andar en vida nueva. Yo sigo añorando el pasado con todo y sus deficiencias. En el pasado, cuando lo dije en la introducción, cuando íbamos a bautizar, se preparaba cantos bien adecuados a lo que estaba pasando. Y me parece que dije algo, uno de los cantitos más comunes en los bautismos, que tiene que ver con lo que vengo tratando ahora, era, soy bautizado como manda el Salvador, pero aplicando a lo que estoy diciendo, en lugar de pecar, mejor. Ese era el sentido que uno tenía a la hora de ser, y yo sigo añorando, que siquiera ese momento uno lo decía, aunque pecaba después, pero ese momento uno quería, odiaba el pecado y no quería volver al mundo. Y añoro cuando menos que eso así sea. En los bautismos de hoy las cosas han ido cambiando. Yo prefiero los bautismos aquí en el bautisterio porque la mayoría de bautismos son giras de turismo. Todo mundo cuando va a los bautismos va llevando su poco de comida y casi piden que los bauticen traje de baño. Porque las que van a ser bautizadas, si son muchachas, quieren exhibir el cuerpo. No creo que hemos llegado todavía por ahí, pero parece que para allí vamos. El Señor Jesucristo y su bautismo en agua. Estoy tratando los diferentes aspectos y realmente no veo la hora. Muy bien, ¿verdad? Está de día todavía, el sol no se ha puesto, todas esas cosas son muy buenas. Mateo 3:13, el Señor Jesucristo es, y ¿no les parece, hermanos, que eso es una cosa irónica, que el Señor Jesucristo fuera bautizado? ¿No les parece que tuvo razón Juan el Bautista cuando lo ve que viene llegando? Juan el Bautista tenía un grupo allá bautizando y ve a la orilla del río que venía entrando, y a pesar de que el versículo dice que no lo conocía, él era su primo, así que en alguna manera sí lo conocía. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y le bautizó, por supuesto. El bautismo del Señor Jesucristo es un acto novedoso de su humildad, de su humanidad, de que quería ser ejemplo para nosotros. Y allí siguen otros aspectos muy interesantes. El Señor Jesucristo se bautiza como un ejemplo y se bautiza para iniciar su ministerio. Este es un aspecto muy interesante. Él se bautizó porque Él quería darnos ejemplo a nosotros, pero también se bautizó porque Él quería rápidamente iniciar su ministerio y no podía iniciarlo sin su bautismo primero.
Si usted nota, hasta ese momento el Señor no había hecho ningún milagro. Tan pronto es bautizado y Él empieza a hacer todos los milagros que estaban proyectados en su vida y ministerio. Estoy finalizando. Es tan serio, el bautismo en agua es tan serio, es tan solemne como lo dije, es tan importante porque el Señor Jesucristo lo hizo, que solo se oficia una vez. ¿Qué le parece esto? Yo ya lo he dicho y lo digo en serio. Yo quisiera que esto se repitiera. Que hubiera oportunidad de decir que cuando ustedes vienen una vez más arrepentidos, como vinieron aquella vez, con deseos de servir, yo quisiera volverlos a bautizar. Pero hay un versículo que dice que no se puede. Usted puede aceptar o reconciliarse cuantas veces quiera. Usted puede, ¿qué otra cosa? Pero no puede ser bautizado otra vez. Usted puede aceptar o reconciliar cuantas veces quiera, pero ser bautizado una sola vez. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es tan serio, es tan importante, que solo se puede oficiar una sola vez a las personas. Teniendo como fondo este bautismo en agua que ustedes fueron testigos hoy, esta predicación tiene el objetivo que todo bautizado reflexione sobre lo que hizo y sabe sobre lo que hizo y saque fuerzas de debilidad para comportarse dignamente como bautizado que es. Voy a repetir, esta es mi última frase o párrafo de la predicación. Teniendo en mente este bautismo en agua del cual ustedes fueron testigos, esta predicación tiene el objetivo que todo bautizado, ¿cuántos son bautizados en agua entre ustedes? Levanten la mano, por favor. Escuche el objetivo de esta predicación. Tiene el objetivo que usted reflexione hoy. ¿Sabe lo que es reflexionar? Es hablar con uno mismo. Es verse uno mismo. Reflexione sobre lo que hizo. Usted vino pidiendo bautismo hace tiempo. Usted fue bautizado. Y saque fuerzas de debilidad para comportarse dignamente como bautizado que es. ¿Cuántos dicen amén? Reflexione. Saque fuerza de debilidad. Usted prometió servir. Usted prometió ser fiel. ¿Qué pasó? Reflexione hoy y empecemos a comportarnos con dignidad como bautizados que somos. Vamos a dar una ofrenda de palmas.